Bueno, entonces hoy le vengo a hablar sobre pues, infiltración de articulaciones, principalmente de apoyo, cadera y rodilla, y principalmente cuál es la evidencia entre corticoides y AINES. Entonces, los objetivos de esta charla es revisar la mejor evidencia y definir, responder estas 4 preguntas, y la última es como algo secundario. La primera es si aplicaría corticoides intraarticular para el manejo ortopédico en la artrosis. Lo mismo con los AINES. ¿Qué escogería? Si aplicar AINES o corticoides. ¿Al cuánto tiempo realizaría la artroplastia si aplico un corticoide? Y un objetivo secundario que me pareció importante es mirar eh, algo sobre la diferencia, los resultados en cuanto a la diferencia, cuando la diferencia clínicamente o estadísticamente relevante. Esto pues ya lo habíamos visto un poco antes con una charla que dio el doctor Jorge hace como un mes. Entonces, para empezar, me parece importante arrancar sobre el mecanismo de acción de estos dos medicamentos. Entonces, acá ustedes ven el ciclo de ácido araquidónico, pues de forma pues, relevante pues, para uno llevarse el concepto de la toda esta la cascada como inflamatoria, pues obviamente en pacientes con artrosis, que esta cascada va a estar más aumentada. Entonces tenemos que los fosfolípidos de la membrana celular, pues para pasar a ácido araquidónico requieren de una fosfolipasa. Y acá del ácido araquidónico, pues van a haber 2 grandes ciclos. Uno es de la ciclooxigenasa, que va a terminar en la prostaglandinas y tromboxanos, y pues de ahí pues la importancia de la vasodilatación y la agregación plaquetaria, y pues continúa la cascada inflamatoria. Y la otra parte, la lipoxigenasa, que continúa la cascada inflamatoria. Entonces, cuando utilizamos algún tipo de corticoide, pues este va a actuar a nivel de la fosfolipasa, y cuando utilizamos algún tipo de AINE, este va a actuar a nivel de la ciclooxigenasa. Y pues y este último, pues viene la importancia de los AINES en cuanto a la parte de que pues a nivel todo el ciclo de las prostaglandinas y pues los tromboxanos, la parte importancia, la importancia de que también se inhibe la vasodilatación, y pues aumentaría la agregación plaquetaria, por ende pues de ser un medicamento usado de forma cuidadosa en determinados pacientes que pues van a ser nuestros pacientes ancianos con enfermedades cardiovasculares y riesgo cerebrovascular. Entonces, para continuar lo de las preguntas, entonces se aplicaría corticoides. Entonces, que el principal problema de los pacientes con artrosis, de los que más se queja, el principal síntoma va a ser el dolor. Entonces, este es un metaanálisis en red, donde pues arranca diciendo que pues está demostrado que el tratamiento quirúrgico es efectivo pues para el manejo de la artrosis de la rodilla. Y sin embargo, pues hay algunos escenarios en que el paciente no se quiere operar por cualquier motivo, digamos, motivo de pandemia, si no quiere dar prórroga a su manejo quirúrgico de la artrosis. Entonces necesitamos saber cuál sería el mejor manejo no quirúrgico en estos pacientes. Entonces, en esto, metaanálisis en red, pues utilizan AINES, pues comparan AINES, acetaminofén, corticoides intraarticular, plasma rico en plaquetas, y ácido hialurónico intraarticular. Y también lo comparan con placebo versus intraarticular y oral. Y pues incluyen en total, incluyen estudios aleatorizados controlados con seguimiento mínimo a 28 días. Cuando uno empieza a mirar el metaanálisis, uno se da cuenta que los estudios que incluyeron el uso de corticoides, pues es menor comparado a los otros, y que realmente lo comparan es contra placebos y ácido hialurónico. Y lo que ellos muestran es que los corticoides intraarticulares tienen mayor efecto en reducir el dolor versus los placebos intraarticulares, mientras que los otros tratamientos intraarticulares que compararon no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa. Encontraron que el tamaño del efecto de los corticoides es de 0.55, considerando ellos un valor mayor de 0.5, un valor que es estadísticamente significativo y potencialmente clínicamente significativo.
eh, que también concluyen que ninguno de los otros tratamientos, que ningún tratamiento de infiltración articular pues, comparados en este estudio fue estadísticamente significativo para mejorar la función versus el placebo y que los AINES fueron como lo mejor para Para seguir. mejorar la función medida como. Ellos pues utilizan, usualmente usan las mismas escalas que voy a mencionar más adelante, pero usan escalas, uf, se me olvidó los nombres de las escalas. eh, no tengo acá a la mano, pero pues usaban, lo evaluaban en escalas, doctora. Ahorita Ok, se me olvidó el vale. nombre de las escalas. Y en cuanto los AINES que mostraron de todos los medicamentos fue los que mejor evidenciaron que mejoraron la función, siendo resultados tanto estadísticamente como clínicamente significativos para el paciente. Y que el naproxeno fue el que mejoró, el que mejora la función de forma clínica y estadísticamente significativa. Entonces es de los únicos que el valor es mayor a uno y en este estudio pues consideran que cuando el valor era mayor a uno significa que el efecto es clínicamente significativo para el paciente. Y este estudio pues es chévere pues porque ellos cogen los 10 medicamentos y los enumeran de 1 a 10 en cuanto a mejoría del dolor, función función y dolor. Y pues colocan el corticoides para el dolor en el número 1 en la segunda posición cuando se habla de mejoría del dolor y función. Entonces, si se tuviera que elegir los primeros 5 medicamentos para controlar el dolor de estos pacientes, ellos colocan primero el corticoide intraarticular, seguido pues después ibuprofeno oral. En cuanto a la función, colocan de primero al naproxeno y pues seguido de los otros AINES. Y en cuanto cuando se coloca en la balanza de dolor y función, colocan los corticoides intraarticulares en segunda posición de elección. Ahora, en cuanto a función, pues realmente, si bien el dolor es la primera queja del paciente, también sería importante mejorar la función, pues esto mejoraría un poco la calidad de vida de los pacientes durante este tratamiento en ortopédico. Entonces, este es un estudio que busca evaluar los desenlaces al infiltrar triamcinolona en pacientes con artrosis de rodilla. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y lo comparan con pacientes que se le infiltró solución salina al 9% y le hacen seguimiento a 12 semanas. En total 171 pacientes y los aleatorizan en los dos, en el grupo de transcinolona y placebo, que muestran que en la escala análoga del dolor pues hay una mejoría principal tanto en el grupo de placebo, pero es marcadamente significativa en el grupo que se utilizó triamcinolona y que esos efectos fueron significativos a las 2 y a las 6 semanas. Si bien a las 12 semanas el efecto sigue siendo mejor comparado con el valor base, pues ya el grado del efecto del medicamento fue disminuyendo prácticamente. Y estas son las escalas, una de las escalas que usaron en el estudio anterior para evaluar la función, pues también muestra resultados similares que a las 2 y a las 6 semanas hay un efecto significativo usando triamcinolona, pero ya después de las 6 semanas este efecto se va perdiendo el efecto en cuanto a función, se mejora la función, el uso de corticoides. ¿Qué corticoide usar? Este es un estudio donde pues, busca evaluar pues, la eficacia de corticoides de patologías tanto intraarticulares o periarticulares cuando usan corticoides y ellos pues incluyen 5 estudios y lo que concluyen es que la triamcinolona, especialmente el hexacetonio,
puede favorecer sobre la metilprednisolona para la artrosis de rodilla primaria basada en su acción más rápida, le dan un nivel de evidencia 1B. Y cuando uno se va, como el estudio principalmente que se basó esta revisión sistemática, ellos referencian este artículo del 2004, donde ellos comparan, es un estudio aleatorizado, les ciega un seguimiento hasta 8 semanas y pues comparan la transinolona con el metilprednisolona y pues en este estudio muestran que ambos tienen un beneficio temporal en los síntomas de la artrosis de rodilla que eran comparables en cuanto a disminución de la escala análoga del dolor, del score de Likwense y del el otro Stair Climb del tiempo que dura pues en escaleras. Ambos tienen mejoría significativa a las 3 semanas en la escala análoga del dolor, pero solo la metilprednisolona mostró efectos hasta las 8 semanas comparado con los valores basales y que la triamcinolona fue más efectiva en reducir el dolor a las 3 semanas. Entonces, que tal vez que al ser un efecto más rápido, pues ellos le dan como más, pues que, que le dan como resultados a favor a la transinolona. ¿Por cuánto tiempo usar? Entonces, este es un estudio, es un metaanálisis, estudio, pues escogen estudios aleatorizados controlados con placebo en pacientes con artrosis de rodilla. En total incluyeron 10 estudios y mostraron que hay una mejoría de los síntomas a las 2 semanas después de aplicar el esteroides con un número necesario a tratar de 1.5 y de 3.5 y lo interesante de este estudio es que los síntomas mejoraron después de utilizar el corticoides hasta las 24 semanas con un número necesario a tratar de 4.4. Eh, Después, ahora vamos más o menos al mismo ejercicio con los AINES. Entonces, este es un estudio, pues arranca diciendo que, pues obviamente que el dolor es el síntoma más encontrado en estos pacientes y que el objetivo de este estudio, el objetivo principal del tratamiento de artrosis debe ser manejar el dolor. Ellos saben, pues nos arrancan diciendo también que pues, los AINES pues tienen los efectos adversos y que estos pacientes con tener una edad avanzada pues podríamos tener bastantes efectos secundarios. Entonces el objetivo era comparar el tenoxicam, compararlo en vía oral pues, versus aplicarlo intraarticular y mirar cuál, tenía, pues, cuál era mejor y cuál tenía menos efectos secundarios. Y ellos incluyen pacientes con artrosis desde 0 hasta grado 3 y ya sea pues con historia clínica, examen físico y los dos pacientes en ambos grupos tenían hasta 2 y 3. En total fueron 60 pacientes, se le aplicaron tenoxicam 20 miligramos una vez a la semana intraarticular por 3 veces y se le daba 20 miligramos diarios de tenoxicam por 3 semanas y pues a todos se les indicaba fisioterapia y pues ejercicio. El seguimiento máximo fue a 3 meses que concluyen, entonces en estos dos cuadros, acá el grupo de la izquierda es el grupo que se le aplicó tenoxicam intraarticular y el otro grupo es que se le aplicó tenoxicam vía oral. Lo que muestra es que hay una mejoría de la escala análoga del dolor después de la primera semana y que estos síntomas como que es el mayor pico de beneficio después de la primera semana, pero después el efecto del medicamento como que va disminuyendo, siendo a las 3 semanas, a los 3 meses un valor menos comparado al valor de base. Resultados similares encontraron con el medicamento cuando se dio por vía oral y pues no había diferencia entre los dos medicamentos y resultados similares reportaron cuando evaluaron el índice del Likwense donde evaluaban sobre el dolor y la capacidad funcional y cuando usan la escala de WOMAC, también era otra escala que usaron en el otro estudio que no me acordaba que
pues, la doctora me preguntó previamente, donde evalúan dolor, actividad física y rigidez de la rodilla, ellos demuestran pues prácticamente lo mismo que con respecto al valor basal, en la primera semana hay una mejoría de los síntomas y después el efecto del medicamento como que va pasando y se va creando como un valle y sin embargo a los 3 meses se encontraron efectos significativos con respecto al valor antes de a realizar la infiltración o a dar el medicamento oral sin haber una pues, diferencia significativa entre los dos medicamentos intraarticular y oral. Sin embargo, cuando uno mira la tolerancia, hubo una mayor tolerancia cuando el medicamento era dado intraarticular con menos síntomas gastrointestinales y con menos necesidad de interrumpir el tratamiento comparado con el grupo que recibía el medicamento oral. Entonces, en cuanto a la escala análoga del dolor, el score de Likert y de Beaumont, hubo una diferencia significativa en ambos grupos con respecto al tratamiento, con respecto a las escalas previamente al tratamiento, que no hay una superioridad entre dar este AINE intraarticular versus vía oral, que el efecto disminuye después de la primera semana manteniéndose por debajo de los valores basales hasta el tercer mes. Sin embargo, pues ellos dan pues una recomendación que los AINES intraarticular podrían ser una opción terapéutica en estos pacientes que no se le pueden dar vía oral o pues que existe algún riesgo cardiovascular o que existe algún riesgo de producir síntomas sistémicos dándolos vía oral. ¿Por cuánto tiempo usar estos AINES? Este es uno de los estudios que pues encontré que tenían como reporte de desenlaces a mayor tiempo. Este es un estudio donde evalúan 80 pacientes con artrosis de rodilla grado 2 o más y edad 55 años. Los síntomas, la evolución de los síntomas era de 8 años y ellos aleatorizan el grupo que le dan tenoxicam intraarticular 20 miligramos y lo comparan con un grupo que le dan paracetamol, pues también fisioterapia y medios físicos. Le hacen seguimiento pues a 6 meses y que encuentran que los resultados fueron significativos. Estos son resultados al final de los 6 meses que la escala análoga del dolor fue significativamente mejor, pues se encontraron efectos cuando se aplicaba el tenoxicam intraarticular hasta los 6 meses comparado con el grupo de control que no encontraron una diferencia significativa y de igual forma en las escalas funcionales o de discapacidad para el paciente encontraron resultados significativos hasta los 6 meses cuando se aplicaba el medicamento intraarticular. Ahora, pues, ¿cuál escogería? Pues, AINES o corticoides, o por qué no pensar en combinar las AINES más corticoides. Entonces, este es un estudio donde comparan la triamcinolona 80 miligramos y ketorolaco 30 miligramos. Es un estudio donde un estudio en inferioridad, doble ciego, aleatorizado. Eran pacientes con artrosis tanto de cadera como de rodilla, grado 1 o grado 2 y pues ellos aleatorizan en los diferentes grupos, tanto de cadera como de rodilla, los grupos que recibían el AINE o el corticoide, que concluye que para cadera y rodilla la infiltración con ketorolaco o transdermalina tiene una mejoría significativa en los desenlaces que fueron evaluados con esas escalas que ven ahí y la escala análoga del dolor, que el tamaño del efecto fue mayor en la primera semana, sin embargo, pues este efecto fue disminuyendo con el tiempo y que en el análisis primario no revela ninguna, pues una diferencia significativa entre el ketorolaco y la triamcinolona. Sin embargo, en un grupo de la rodilla, en el análisis secundario sugiere un aumento en la durabilidad del efecto a favor de la triamcinolona cuando se evaluaban los síntomas en la primera semana y el primer mes comparado con el grupo de ketorolaco que mejoría los síntomas a la primera semana. Entonces, pues este estudio concluye que el ketorolaco y la triamcinolona son equiparables y que pues uno podría pensar usar el ketorolaco pues dado que tiene bajos costos y permitiría llevar de forma temprana al paciente a cirugía.
Después, ahora, AINES más corticoides. Esto me pareció muy interesante, publicado en el 2019. Tenía como objetivo determinar que si la combinación de esteroides más AINES intraarticulares es más efectivo por un mayor tiempo de mejoría de los síntomas que comparado con usarlo de forma independiente. Entonces, es un estudio prospectivo aleatorizado. En cada grupo fueron 30 pacientes, total 90 pacientes, pacientes con artrosis de rodilla, excluyeron pacientes con enfermedades inflamatorias, un seguimiento de hasta 6 meses. Entonces hacen los tres grupos, pacientes, el primer grupo, tenoxicam intraarticular, el otro grupo, triamcinolona intraarticular y el otro grupo combinaban tenoxicam y triamcinolona, todos de 20 miligramos que encuentran. Entonces, que en el grupo uno que era el grupo donde le aplicaban tenoxicam, y el grupo 2 donde aplicaban corticoides, en los tres grupos hay una mejoría de los síntomas en la escala análoga del dolor hasta el primero, tercer y el sexto mes. Pero lo que llama la atención es que en el tercer y en el sexto mes hubo una diferencia significativa cuando se combinó los dos medicamentos, siendo una diferencia marcada comparado con los otros grupos que se usaron los medicamentos de forma aislada. Y en la escala análoga funcional, usando la escala de Womack, muestra resultados similares a la escala análoga del dolor, siendo resultados pues mejores resultados a los 3 y a los 6 meses cuando se combinan los dos medicamentos, y en este grupo pues no reportan pues no reportaron efectos gastrointestinales cuando se combinaron los dos medicamentos. Entonces, en cuanto a pues, ¿qué sería mejor si corticoides y vainas? Entonces, si uno pues partiera, eh, En ese uno, estudio, la inyección intraarticular de los dos medicamentos era en una sola aplicación. sí señora. Ok. Y entonces, entonces, ¿qué sería? Pues mejor, pues si uno pues, parte como desde los principios básicos de cómo funcionaría los medicamentos, y pues sabemos que hoy en día pues en todos los manejos del dolor es el manejo multimodal, pues tendríamos que el medicamento o combinar los dos medicamentos pues actuaría en dos partes de la cascada inflamatoria del ácido araquidónico. Entonces pues digamos que tendría un beneficio como teórico de mejoría de los síntomas. Y pues entonces hay estudios donde pues hablan sobre el sinergismo de los dos medicamentos. Sin embargo, pues existe el riesgo de que pues aumenten los efectos adversos. Esto por lo menos en el estudio previamente mencionado, pues no se aumentan los efectos adversos cuando se combinaron estos dos medicamentos intraarticulares. Entonces sí, pues clínicamente pues los dos medicamentos pues se dan como ahí están compitiendo. Miré de pronto pues un estudio de pronto de costo-efectividad. Entonces este es un estudio aleatorizado, doble ciego prospectivo. Es un estudio, incluyeron 35 pacientes con artrosis de rodilla, y la artrosis en los dos grupos era una artrosis grado 3 y era doble ciego, comparan ketorolaco versus triamcinolona, 15 miligramos para cada medicamento, y le aplicaban a los dos bupivacaína sin epinefrina, y pues le hacían seguimiento a 6 meses, que evalúan la escala análoga del dolor con respecto a los niveles basales. Hubo una disminución significativa a las 2 semanas y se mantuvo el efecto hasta los 6 meses. La escala análoga pues, del dolor disminuyó de 6.3 para el ketorolaco a 4.6 y de 5.2 a 3.6 para el grupo de la triamcinolona. Sí, pues, cuando se evalúa la escala funcional, pues los resultados fueron como similares a la escala análoga del dolor, que pues presentándose un aumento, una mejoría en la escala funcional con el ketorolaco pasando de 49 a 53 y la triamcinolona de 53 a 68, pues, y pues encuentran que en el grupo de corticoides pues hay una puntuación más alta pues al seguimiento final de los 6 meses.
Entonces, después ellos evalúan los costos y pues dicen que el ketorolaco es mucho más caro, es de, ahí está el precio, y que encuentran que la diferencia porcentual en costos es de 143% mayor para transcinolones, siendo el ketorolaco mucho más rentable. Entonces, ellos dicen que pues, los dos medicamentos, tanto el ketorolaco y el corticoide, pues mejoran los síntomas, el ketorolaco puede ser un medicamento seguro y costo efectivo a diferencia del corticoide. ¿Por cuánto tiempo usar? Entonces, este estudio, pues sabemos que muchas veces usamos los corticoides tanto como prueba diagnóstica y pues en esos pacientes que en ese momento no pues, desean o no se pueden operar en un corto plazo, y pues dice que la literatura es bastante controvertida, y pues este metaanálisis hace un metaanálisis sobre la relación de los esteroides intraarticulares sobre las tasas de infección. Esto es en qué momento realizaría la artroplastia. Entonces, buscan evaluar esta relación esteroides intraarticulares previamente a la artroplastia, si esto no aumenta la tasa de infección, y acorde a esto, dar una recomendación. Y incluyen estudios que comparen tasas de infección en pacientes que fueron llevados a reemplazos y que previamente se le aplicaron esteroides. En total fueron 8 estudios que cumplen los criterios de inclusión, 6 estudios que evaluaron caderas y 2 reemplazos de rodilla. Todos los estudios mostraron que había un alto riesgo de sesgos por la alimentación del diseño del estudio, que cuando se evalúan la calidad del estudio le dan una puntuación evaluada con menos de 11.8. Eso habla que los estudios incluidos fueron como de regular, eh, de regular como poder, no tenían tan buen poder, y los corticoides que evaluaron incluyeron en ese estudio fueron metilprednisolona, depomedrona y triamcinolona, pues, y dependiendo del estudio le aplicaban levodopa o lidocaína, y encontraron que las tasas de infección profunda en el grupo que realizaron infiltración previamente con corticoides fue de 0 a 13% versus el grupo control que no recibía infiltración previa de 0 a 1.3%, y ellos concluyen que la infiltración intraarticular de esteroides antes de la artroplastia tenía una tasa de infección profunda más alta con un OR de 2.3. Y en cuanto a diferente a las infecciones superficiales, que no encontraron una diferencia significativa entre los dos grupos, entre el que se le aplicaba esteroide y el no se le aplicaba esteroides. Y usualmente esta infección varía en la publicación, pero usualmente fue desde los 3 meses, y la mayoría de los estudios hay uno 5.9 meses y los otros de 12 y 14 meses, que fueron el momento en que se realizó el tiempo de la infiltración, el momento que llevarse la artroplastia. Pero pues este estudio pues dice que realmente los estudios que se incluyeron tienen alto riesgo de sesgo. La calidad de los estudios incluidos fueron bajo, por lo que ellos no se atreven de dar como una recomendación en cuanto al tiempo de aplicar esteroide intraarticular antes de realizar una artroplastia. Y resultados similares reportan en estos otros dos metaanálisis. Incluyeron 8 estudios de artroplastia de cadera y de rodillas. Encontraron que la infección superficial en reemplazo de cadera en el grupo que se aplicado corticoides era de 3.7 versus el grupo control, que fue 1.3%. Infección profunda, 1.5% para el grupo que le aplicaron corticoides previo, y el control 1%. Y lo que muestran es que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos en cuanto a infección superficial y profunda. Entonces no encontraba una relación entre aplicar el corticoide con la artroplastia. Sin embargo, pues
pues hay muchos pues autores o cirujanos pues prefieren como prevenir y no realizar un reemplazo después, sino hasta después de 3 meses de aplicar un corticoide. Y el último punto era pues mencionar un poco sobre esto, sobre la diferencia mínima clínicamente relevante para el paciente. Entonces este estudio buscaba evaluar la variabilidad en la diferencia mínima clínicamente importante para la evaluación del dolor de los diferentes estudios que evalúan la intervención no quirúrgica para la artrosis de la rodilla y evaluar los efectos del tratamiento no quirúrgico para la artrosis de rodilla. Evaluaron la calidad de la evidencia acorde a la escala de Gray y evaluaron pues, el riesgo de sesgo, precisión y consistencia. En total incluyeron 37 estudios y lo importante de este estudio es este gráfico. Entonces, este gráfico en la izquierda muestra los diferentes medicamentos que compararon y, y a la derecha muestran como el intervalo, digamos, la diferencia mínimamente clínicamente relevante para el paciente. Entonces, cuando se usa un corte, digamos, de 3.9, entonces si usan un corte de 3.9 como valor de referencia, entonces ellos dicen que que los medicamentos que mostraron ser clínicamente, estadísticamente relevantes serían los AINES no selectivos, los COX selectivos, los corticoides intraarticulares, el ácido hialurónico y el único medicamento que sería, si usamos este punto de corte de 3.9, el único medicamento que sería tanto estadísticamente como clínicamente relevante sería el ácido hialurónico de alto peso molecular. Pero si usamos como valor de referencia de diferencia mínimamente clínicamente relevante en un valor de 0.5, entonces ya los resultados serían diferentes. El único estudio que sería estadísticamente significativo sería el ácido hialurónico de alto peso molecular y los AINES no selectivos y los otros estudios ya no serían estadísticamente, ni estadística ni clínicamente relevante. Pero si nos bajamos de rango, digamos, a 0.2, ahí ya tendríamos que tanto los AINES no selectivos como los COX selectivos, como todos los medicamentos que ustedes ven que no pasan esta línea, serían ya estadísticamente y clínicamente relevantes y ya entraría los AINES tópicos y el acetaminofén como una opción de tratamiento, siendo una evidencia, pues posiblemente sería estadísticamente significativo, más no clínicamente significativo. Entonces, lo que pues, concluye en este artículo es que hay una gran variabilidad en la diferencia que es mínimamente clínicamente importante para la evaluación del dolor, utilizando, de acuerdo a los estudios, pues acorde al corte que use el estudio y que en algunos casos el umbral de importancia clínicamente fue pues inconsistente y que la importancia clínica dependerá del umbral que uno vaya a seleccionar. Entonces, hay una gama de diferencia mínimamente clínicamente relevante que puede dar lugar a recomendaciones de tratamientos contradictorias, lo que podría rechazar los tratamientos que son eficaces o aceptar tratamientos que no lo son. Eso pues va a depender del umbral que uno use en el estudio. Y en este estudio pues solo se evaluó dolor sin tener en cuenta pues seguridad, función o costos de los medicamentos y pues que también es importante tener en cuenta la población específica porque pues hay diferentes grados de artrosis que eso también digamos, podría influenciar en, en
en los desenlaces de los grupos. Entonces teníamos estas preguntas: ¿se aplicaría corticoides intraarticular para el manejo ortopédico de la artrosis? Entonces sí, aplicaría transcinolona, 15 miligramos, preferiblemente única dosis. Y pues si ya el paciente sigue insistiendo o no quiere operarse, pues lo aplicaría acorde a los síntomas. No lo aplicaría pues antes de los 4 a 6 meses y pues usaría máximo 4 dosis. Estas 4 dosis lo leí pues realmente en una recomendación, más no un estudio pues que muestre pues un peso estadístico, y pues porque pues sabemos que el uso, digamos, de corticoides en altas dosis y por largo tiempo pues podría alterar la función de los condrocitos. ¿Se aplicaría AINES intraarticular para el manejo ortopédico en la artrosis? Sí. ¿Aplicaría ketorolaco 15 miligramos o aplicaría tenoxicam 20 miligramos única dosis? No aplicaría más dosis porque pues aún no hay como mayores estudios cuando se aplican varias dosis. Si escogería AINES o corticoides, eso me puso a pensar un montón. Pues yo me iría por los AINES, sabiendo pues que no hay como que los dos medicamentos tienen igual efectividad, y pues estaría como en el punto de considerar usar AINES más corticoides intraarticulares. ¿Al cuánto tiempo realizaría la artroplastia? Pues si bien no hay como pues encontré una evidencia pues sólida sobre el tiempo, pues me mantendría en prevenir y no realizaría el reemplazo antes de los 3 meses, sin tener como una evidencia de cómo soportarlo. Y, y pues entraría pues a considerar el último punto de la diferencia clínicamente o estadísticamente relevante en futuras investigaciones. Pues hoy en día, digamos, en el servicio de cadera lo que se aplica son corticoides, pues habiendo pues una inquietud sobre el uso, digamos, sobre AINES en este grupo de pacientes con artrosis que se la manejo ortopédico. Y esto era lo que tenía para hoy, doctora. Muchas gracias, Luciana. Yo solo tengo varios comentarios, pues algunos comentarios con relación a esto que quise que Luciana revisara precisamente porque queremos ver si hay algún vacío en la literatura en cuanto al uso de infiltraciones intraarticulares en artrosis, teniendo en cuenta que ahora muchos pacientes por la situación en la que estamos prefieren dilatar su cirugía. Y me llama la atención los hallazgos del Network Meta-Análisis en el sentido en que dice que no hay una diferencia entre AINES y corticoides, que hay una diferencia entre AINES y corticoides en cuanto al dolor y a la función, es decir, que es mejor para el control del dolor el corticoide y que es mejor para la mejoría de la función el AINE. Y lo que me llama la atención es que la mayoría de las escalas funcionales todas tienen dentro de sus ítems el dolor. Entonces no sabría cómo explicar que si el dolor es una de las variables evaluadas en las escalas funcionales, porque el corticoide no es igual al AINE. Esa es una pregunta que me surge en cuanto a lo que dice Luciano de que escogería si entre el AINE o el corticoide. Yo, a diferencia de Luciano, creo que escogería el corticoide, pero al final creo que es un balance de riesgos porque la mayoría de estos pacientes, al final, lo que sí está demostrado y es muy claro en la literatura es que la efectividad entre los dos es muy parecida, ¿sí? En cuanto a la mejoría del dolor y de la función y en el tiempo en que mejoran, que ya sabemos que es entre la primera y la segunda semana y la mayoría funciona hasta los 3 meses. Entonces, digamos que yo haría un balance de riesgos para definir cuál uso, teniendo en cuenta la edad de nuestros pacientes, que solamente son pacientes mayores y muchos con comorbilidades. Y la verdad, el riesgo que tiene la infiltración intraarticular de una infección, es decir, de ser una artritis séptica, pues es realmente bajo, o sea, no es muy alto. En Entonces, cuanto a costos, y en cuanto a los costos, doctora, en ese punto.
Pues sí, pero si tú ves, la mayoría de estos pacientes al final se terminan operando, o sea, para ninguno de estos pacientes es el tratamiento definitivo. Entonces, si la Es verdad. efectividad la estás midiendo en el tiempo en el que le mejora el dolor, que pues en teoría el AINE mejora, pues lo que mostraste tú en ese artículo es que el AINE puede mejorar hasta 6 meses. Los síntomas, pues eso es pensando en un paciente en el que jamás operarías, pero si tú al final todos los vas a terminar operando, pues Okay. de pronto yo pues no me arriesgo tanto por los efectos secundarios que puedan tener los AINES, eh, pero pues sin duda es un balance de riesgos según cada paciente. Y en el último punto, que es el que a mí me parece más importante, yo esa revisión la había hecho hace un par de años y tampoco encuentro ninguna evidencia sólida de cuánto es el tiempo que uno debe esperar. Ese metaanálisis que tú mencionaste ahí, eh, creo que es ese mismo el que yo, pues si es el que estoy pensando, hablaba de entre 3 y 6 meses, pero no hay una digamos que no hay una literatura clara que diga al cuánto tiempo realmente uno debería operar a esos pacientes. Y yo creo que de pronto ahí es donde está el vacío en la literatura. ¿Cuál es el tiempo específico que uno debería esperar para hacer una artroplastia y no tener ese riesgo de infección de la prótesis? Son muy poquitos estudios, no sé si te diste cuenta al hacer la búsqueda, en realidad ese metaanálisis y hay otro par de estudios que son como Pues, series de casos, pero no hay y ninguna. curiosamente, los tres metaanálisis son publicados en el 2014 y los estudios que incluyen prácticamente sí vienen siendo los mismos entre los tres metaanálisis. Sí, la verdad la literatura en eso es escasa y de pronto ahí es donde está el vacío. Listo, sí, señora. Otra cosa que quería decirles era, en cuanto al uso de pues esto no era el tema para revisar ahorita, pero en cuanto a el uso, pues en el último estudio que mostró Luciano, el uso de ácido El ácido hialurónico. muy estudiado en rodilla, más no en cadera. Incluso en cadera el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas no está recomendado, no tiene suficiente evidencia, pero en la rodilla sí. Entonces, pues esto es un punto, digamos que a favor del ácido hialurónico, porque sí tiene Tanto pues. bastante evidencia en artrosis de rodilla, pero ninguna evidencia en la cadera. Entonces, digamos que el uso de ácido hialurónico y plasma rico en plaqueta está fuera de concurso en las caderas, no se debe usar porque no hay ninguna evidencia que sustente el uso de, pues de estas sustancias para mejoría del dolor ni de la función. No sé si alguien tiene alguna anotación o alguna pregunta adicional. No, señora. Bueno, pues muchas Doctora. gracias, Luciano. Gracias, doctora. Gracias a todos. Bueno, buen día. Gracias, hasta luego.